890.000 francos por... 2.15. Un Red Bull. Rayón especial, normalmente vale 1.60. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Se encuentran en el canal de Carol y Tommy, un canal donde encontrarán contenido muy variado. El día de hoy acompáñennos a conocer un pedacito de la bella Suiza. Exactamente estaremos visitando la ciudad de Rapperswil-Jona. Es una ciudad y comuna suiza del cantón de St. Gallen, ubicada a orillas del lago Zúrich. Con sus 26.989 habitantes, es la segunda ciudad más grande del cantón, después de la ciudad de St. Gallen. Suiza es mundialmente conocida por sus pintorescos paisajes. Alrededor del 60% de su tierra está ocupada por los Alpes. El resto del territorio está cubierto por las montañas Jura y la meseta suiza. Además de los majestuosos picos montañosos, hay varios lagos pintorescos con aguas cristalinas, y hoy estaremos visitando dos de ellos. Este dato es muy importante a tenerlo en cuenta a la hora de venir a Suiza en coche. Deberás adquirir la famosa viñeta suiza, que es un impuesto anual a los vehículos de motor y es en forma de pegatina que la deberás colocar en el lado izquierdo del parabrisas. Si viajas con un vehículo remolcado, ya sea caravana o remolque, se deberán adquirir dos viñetas. La viñeta hay que llevarla de manera obligatoria si se desea circular por las autopistas del país. Por lo tanto, la viñeta no es obligatoria si se desea conducir por las carreteras secundarias o comarcales. Las autopistas cuentan con cámaras para detectar a los infractores que no lleven la viñeta. La multa por no llevarla es de 200 francos más el coste de la viñeta. Esta viñeta tiene vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de enero del año siguiente. Por ejemplo, nosotros hemos comprado esta viñeta en el mes de abril del año 2022, pero no quiere decir que será válida hasta el mes de abril del año 2023, sino que es válida desde abril 2022 hasta enero 31 del 2023. El costo de la viñeta es de unos 40 euros y no es posible comprar una viñeta válida por varios días o semanas. La única viñeta disponible es anual. Toma en cuenta también que si deseas cruzar el país, no todos los túneles están incluidos en el precio de la viñeta, como es el caso del túnel de San Bernard. Un túnel de 5,8 kilómetros que conecta Suiza con Italia. Este tiene un costo adicional que te lo estoy dejando aquí en la pantalla, pero de igual manera en la descripción de este video encontrarás más información sobre los otros túneles. Mira, Vale, ven aquí a jugar conmigo. Y antes de llegar a la ciudad principal de este video, encontramos muchos lugares que les queríamos mostrar.
Este es el primero de los lagos que estaremos visitando el día de hoy. Las escarpadas paredes rocosas que bordean el lago alcanzan a veces más de 1000 metros de altura y han hecho del lago Baleen un gran desafío en términos de vías de comunicación desde la antigüedad. Por eso, hoy en día, los caminos que bordean la costa están excavados en gran parte en las paredes rocosas, llevándote a través de galerías, túneles y descubriendo panoramas sorprendentes. Y un dato muy importante a tomar en cuenta si deseas visitar este lago en verano y piensas darte una bañadita. Las temperaturas de sus aguas no superan los 20 grados centígrados en verano, y esto es causado por la particularidad de estar situado en un valle profundo donde la superficie no recibe mucha luz solar. Y después de una pequeña pausa en el lago, continuemos con nuestro camino. Llegamos a la ciudad de Rapperswil, Jona, pero lo primero que vamos a hacer es darte la idea de cuánto te costaría comprarte un menú en el McDonald's. Big Tasty. Claro, verás. Perdón. Y ahora que te hemos mostrado cuánto cuesta un menú en el McDonald's en esta ciudad, cuéntame en los comentarios cuánto nos costaría en tu ciudad. El castillo que domina la ciudad y el lago es el símbolo de Rapperswil. Desde la colina en la que se encuentra el castillo hay una magnífica vista panorámica, desde los Alpes de Glaris hasta el Oberland de Zúrich. Numerosas iglesias y ermitas, así como un convento, dan testimonio del tiempo pasado. La ciudad de Rapperswil, Jona, ofrece numerosas actividades al aire libre. Combinan perfectamente el ocio, curiosidades turísticas, pero sobre todo en un ambiente vacacional. Cajón bien organizadito para que todo el que venga lo utilice, lo deje guardado y lo utilice para jugar dominó o ajedrez. Si quieres recargar la botella, es agua potable. No, gratis. ¿Gratis? Gratis. Qué lindo. ¿Ah, sí? ¿Está bien labradores? Dos labradores de chocolate. El castillo de Rapperswil es un castillo construido a principios del siglo XIII después de Cristo. Dentro del palacio del castillo se encuentra el Museo de Polonia y un restaurante. Las visitas guiadas están disponibles con cita previa, así como visitas para los grupos. El castillo es parcialmente accesible para todos los públicos. La impresionante sala de los caballeros y la arquitectura histórica de madera, así como algunas imágenes y tapices, son los grandes puntos de interés en el interior del castillo de Rapperswil.
El paisaje urbano está dominado por el castillo de Rapperswil, que se encuentra entronizado en una colina en medio del casco antiguo sobre el lago. Desde la colina del castillo, como ya les hemos mostrado antes, podrán disfrutar de unas vistas panorámicas a los Alpes. La idea Esa es de la que cuánto me gusta, vale esa es la una que me casa gusta, esa es es la que para me gusta. vender, ¿no? Bueno, yo creo que sí, están pidiendo como 4. Ay. Está bonita. ¿Y esa? Las imágenes que ves en este video son meramente informativas. En la descripción de este video te estaré dejando el enlace hacia la inmobiliaria donde encontramos esta información. Y para llegar a esta ciudad, si ya te encuentras en Suiza, es tomando un tren desde la ciudad de Zúrich y el costo de los tickets están entre los 17 francos por persona ida y vuelta. Como ya te lo he mencionado antes, Suiza es mundialmente conocida por sus hermosos paisajes, y no puedo decir lo contrario, pero también es conocida por ser uno de los países más caros del mundo para vivir. 2 maíces. ¿Cuánto vale la papaya? Ah, pero la chiquitita. 2,95 €. No, más caro, ¿no? Normalmente tienes el precio marcado ahí atrás. 2,95 2,15. Un Red Bull. Un Red Bull en un supermercado. 6 huevos, talla L, 5,50. Pasado. Pasado, ¿no? Pasado. ¿A cuánto tú compras el espagueti? Bueno, el otro día cuando lo compramos creo que fue a 99 centavos, 85 centavos lo compré yo en especial. Normalmente vale 1,60. Un kiwi, 1,10 €. Y ahora que conoces los precios de algunos de los productos, cuéntame cuánto te costaría alguno de ellos en tu localidad. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya gustado conocer un pedacito más de este hermoso país. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que si te gusta el contenido de nuestro canal, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.